25 años mis padres vinieron como misioneros a Galicia y yo era jovencito, un poquito mayor que... Sí, yo como Pablo sería un poquito mayor. Y lo bueno que tuve, el gran regalo de Dios, que había jovencitos de mi edad en la iglesia. Era un grupo chiquitito, pero había 3 o 4 de mi edad. Entonces terminamos el instituto y uno pues quería estudiar en la universidad y empezó a buscar trabajo y le empezamos a ayudar a buscar trabajo. Y viene un día y dice, ¡ay, chicos! Dice, me han cogido en las playas de Vigo. Hay una playa que es muy grande, se llama Samil, la playa es enorme. Y me han cogido ahí de salvavidas. ¡Qué bien! Dice, me pagan 100.000 pesetas. Los mayores sabrán y nos acordarán. 100.000 pesetas, estaba bien, para ese tiempo estaba bien. Para un chaval de 18 años, 17 años, estaba muy bien. Dice, me pagan 100.000 pesetas y me dan 5.000 pesetas por cada rescate que hago, por arriesgar mi vida. Dice, me dan 5.000 pesetas. Así que ese verano, no sé cuántas veces me habré ahogado, hermanos. Íbamos en los viernes, sábado y domingo a ahogarnos. Y ya, claro, ya al final nos invitaba a la pizza, al refresco, luego al final del día, y teníamos que hacernos los ahogados. Y a veces le decíamos, Emilio, ven antes porque me voy a ahogar de verdad. Estoy tragando mucha agua ya, a la tercera, cuarta vez que nos ahogábamos ya era eso. Y claro, les digo, Emilio, oye, que te van a llamar la atención. Dice, ¿qué va? Me han dado un plus. Porque me dicen, qué bien, dice, siempre en tu turno están los ahogados, en los turnos de los demás no pasa nada. Dicen, como, que Dios está contigo, le decía. Digo, calla, que eso es una herejía. Pero y que uno por un amigo hace lo que haga falta, ¿no? Por el cariño, el amor. Ahora nos arrepentimos, no estoy diciendo que eso sea bien, esté bien, ¿no? Aunque si me tengo que hacer el ahogado por alguno, también me decís. Pero... qué hermoso poder contar con personas, amigos que en la noche te llaman a media mañana, a las 12 de la noche, Josué, te necesito. ¿Qué llevo? ¿Un refresco? ¿La pala? ¿Qué llevamos? ¿Qué necesitamos hacer? Y yo pienso que Dios también espera eso de nosotros. Porque Él dice, ya no llamaré siervos, os llamaré amigos. El amigo trae una confianza y es parte del reino de Dios. Iremos hablando también de esto. Yo en esta mañana quiero compartir, si me permitís, algo que está en Hechos, pero antes de poder leerlo, tengo que poneros en contexto. Porque, como sabéis, viene el Espíritu Santo en Pentecostés, hay un gran avivamiento y los judíos comienzan a convertirse al Señor. Pero la gran mayoría que se convertían, por no decir el 100%, eran judíos. Y hay un momento concreto que es la muerte de Esteban, que dice la palabra que se produce una gran persecución. Y ese fue el detonante. La muerte de Esteban provocó que muchos de los cristianos judíos huyesen por una persecución. Empezaron a perseguirlos y a matarlos y ellos empezaron a salir. Estaban muy cómodos en Jerusalén. Estaban muy a gusto porque habían vendido todo, sus bienes, comían juntos y qué bonito, imaginaros, vivir todos en comunidad, no hay problema, ahí nos levantamos para orar, hay respeto, cariño, sí, pero eso no era lo que el Señor les dijo. El Señor les dijo, cuando reciban el Espíritu Santo, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron ahí. Y ahí vino la persecución y algunos fueron a Siria, otros
fueron, por supuesto, a distintas regiones de Israel y de los países limítrofes. Y hubo un grupo que fue a Turquía, a una ciudad que se llama Antioquía. No de Colombia, porque en Colombia también hay una Antioquía, muy bonita la ciudad, pero no, están en Turquía. Y en Turquía los hermanos judíos empezaron a predicarle a los judíos. Era la costumbre que tenían. Pero a los judíos no les importaba nada ese mensaje. Esto que, no sé. No. Sin embargo, los turcos sí se entregaban al Señor. Y un turco aquí, y otro turco allí, y otro turco allí. Y la iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y se convirtió en una de las iglesias más grandes que había. Y esta noticia llegó a oído de los apóstoles en Jerusalén. Alguien habrá viajado y le habrá dicho, hermanos, en Antioquía, en Turquía, hay una iglesia enorme, pero no hay ni un judío, son todos turcos. No puede ser. Sí, todos turcos. No hay un judío. Entonces, cuando escucharon eso, llamaron a Bernabé y le dijeron, mira, Bernabé, resulta que dicen que hay un avivamiento en Antioquía, pero no se entrega ningún judío. Todos los que se están entregando al Señor son turcos. Pero dice que el Señor se mueve. Entonces, tu misión es ir y ver si eso que está ocurriendo allí es de Dios o no. Qué responsabilidad más grande, ¿eh? Así es que Bernabé prepara su maleta, los hermanos oran por Bernabé y Bernabé sale de viaje hacia Turquía. Y aquí es donde vamos a leer en Hechos, capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 23. Creo que está puesto a esas. Dice, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó. Bien, cuando Bernabé llegó y vio lo que había allí, enseguida en su espíritu percibió que eso era de Dios. ¿Y por qué? ¿Cómo fue que él vio la gracia de Dios ahí? Para poder ver la gracia de Dios, hay que experimentar la gracia de Dios. Cuando uno experimenta el cariño, da cariño. Cuando uno experimenta o vive, crece con golpes, látigo, cinto, sopapos, eso es lo que va a dar a los demás. Pero cuando tú creces en un ambiente donde la gracia de Dios se ve, uno comienza a aprender y a ver y a sentir y a experimentar la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? Normalmente se traduce como un favor no merecido, ¿verdad? La gracia de Dios. A mí me gusta más cómo la traduce David. David habla acerca del favor de Dios, que es la misma expresión, es la misma palabra, pero David la pronuncia como el favor de Dios, es decir, tener a Dios a tu favor. No hay nada mejor, hermanos, que tener a Dios a nuestro favor. Dios animándonos, alentándonos. Venga, tú puedes. ¿Qué necesitas? Un par de zapatillas, no te preocupes, yo te las doy. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar?
Y Bernabé cuando llega a ese lugar ve la gracia de Dios. Y yo he puesto 3 apartados, hay muchos más, pero yo he puesto 3 cosas que Bernabé puede ver y podemos ver nosotros cuando la gracia de Dios está en un lugar. El primero es que hay salvación. La gracia de Dios provoca salvación. Cada uno de los que estamos aquí, en esta mañana, hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Nuestra vida cambió cuando le entregamos nuestra vida. En algunos casos fue rápido. Su vida, su mundo cambió de una forma estrepitosa, otro fue paulatino. No es lo mismo en Reus, bueno, en Reus tenemos hermanos con testimonios muy fuertes, aquí también, ¿no? Está el caso del testimonio de Pablo, y bueno, y de Joan, y hermanos que también han tenido testimonios fuertes. Pero otros, Berlis, por ejemplo, está creciendo en un hogar cristiano. Y ella o Pablo, que también entregó su vida a Jesús, él nació en un hogar cristiano. Entonces, también es importante aceptar a Jesús en nuestra vida, pero quizás no, el cambio no se vea tan radical. Yo nací en un hogar cristiano, desde chiquito. Nací en un hogar cristiano, mi padre era misionero ya cuando nací yo. Y la verdad que nunca, yo le cuento a los jóvenes, nunca se me dio porque nunca me llamó la atención las discotecas, no me llamaban la atención, me gustaba, desde siempre me gustó la música. Entonces sí quedaba con mis compañeros de instituto para tocar instrumentos. Tuve la gran fortuna siempre de que compañeros de clase de la escuela o del instituto eran cristianos y venían a mi iglesia. Entonces también me sabía observado por ellos y como era el hijo del pastor tenía que dar ejemplo. Eso también el Señor fue con su gracia que me ayudó, porque si no hubiese sido, no sé qué hubiese sido de mí. Si yo dejo de orar, yo os he dicho que dejo de orar 2 días y me vuelvo un Jack el Destripador. Yo necesito orar todos los días, hermanos. Y el Señor me guardó en ese aspecto. Las travesuras más grandes, pues iba con los niños, yo conté ya alguna vez, ¿no? Iba a la frutería y cambiábamos el precio a la manzana. El precio de la manzana se la poníamos en la pera, esas eran las maldades más grandes que hacíamos. Sin embargo, llegó el momento que tuve que ser confrontado con el Señor. Y era un chavalito, pero me sentí pecador. Y en algunos casos el cambio, la salvación es más profunda, es un cambio más radical. Y en otros más paulatino, y se va viendo el cambio de a poquito. Pero en un caso o en otro, la salvación siempre es producto de la gracia de Dios y del favor de Dios en un sitio. Es que Dios está a tu favor. Porque de tantas personas que hay en el mundo, mucho mejores que nosotros, el Señor se reveló a nuestras vidas. Y dice que la fe, para poder creer en el Señor, dice que es una obra del Espíritu Santo, no es una obra que diga. Por eso a veces le hablamos a las personas y decimos, ay, que sí, pero le hablo, pastor, le hablo, y no me... Eso es una obra del Espíritu Santo. No es hablarle y leerle la Biblia, no, eso de repente Dios lo toca y en un momento yo he estado orando, bueno, vosotros sabéis, por mi hijo Lucas. Y orando, y ahora está yendo a la iglesia. Solo, ha vuelto. Y va solo, y ahora va con la novia. Y el otro día estaba cansado, no quería ir, y dice que, bueno, estaba yo ahí, la llamó la novia, le dijo, no, tenemos que ir. Así que se levantó, fue a buscarla y fueron a la iglesia. Digo, qué bien. Esa es una obra que es del Espíritu Santo, porque yo a garrote no lo voy a llevar a la iglesia, porque es mucho más grande que yo. Me daría, pero el Señor lo hace solito.
por amor, por cariño, los va llevando. Ayer se bautizó en la casa de Juan y Esther, fue un bautismo muy bonito. Una chica de Reus, ahí estaba, bueno, estaba Paulina, estaba Pablito también, y Dani de Lisángela, el hijo de Lisángela. Se bautizó Dafne. Fijaros, Dafne la trajo una chica que conocía al Señor, la invitó para ir a la iglesia, y la otra chica, que no me acuerdo porque tiene un nombre difícil, Arumi, no fue más, fue ahí a la iglesia, pero Dafne, que la habían invitado, ella se quedó en la iglesia. Y se quedó, y eso que vivía bastante lejos de la iglesia, pero se levantaba, iba a la iglesia y a poquito empezó a volver al Señor y entregó su vida a Jesús. Y ayer cuando las estaba llevando, me contó su madre, que fue muy bonito, porque me dice, pastor, yo alababa al Señor cuando era un adolescente, con mis hermanos, y íbamos a la iglesia, y era una alegría cada domingo y cada día de semana que íbamos a alabar al Señor, pero por algo que sucedió en nuestras vidas nos apartamos. Y pasaron los años, yo tuve a mis hijos, y ahora cuando me entero que Dafne está yendo a la iglesia, de repente le empiezo a preguntar, ¿qué tal Dafne? Y veía que venía contenta, que ya... cuando la mandaba a limpiar la habitación no decía, no, ya lo hacía. Primero lo hacía sin quejarse, ahora ya mantenía la habitación recogidita ella sola. Y me ayudaba con las cosas de casa. Y salía a hablar conmigo, que antes que no hablábamos. Y ahora hablamos. Y entonces me acordé. Fijaros, esta palabra ella la usó en su vocabulario, pero a mí me hizo acordar al hijo pródigo. ¿Os acordáis? Volvió en sí, dice la palabra. Y él volvió en sí, dice, ¿cómo yo estoy aquí y puedo estar en la casa de mi padre? Y ella dice, me acordé de cuando yo tenía su edad y disfrutaba del Señor. Entonces su madre volvió al Señor, ahora está yendo a la iglesia también, con su hermanita y volviendo, y van las tres son 3 chicas, 3 mujeres. Digo, qué valientes, muy bien. La obra de salvación de Dios. Cada uno de una manera distinta. Pero también dice la palabra que donde está la gracia de Dios, también hay perdón. Romanos nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si alguno te condena por algo que hiciste en el pasado, no discutas, no hace falta discutir, pero tú puedes decir, Señor, ya no soy esa persona. Yo ya no soy ese. Soy otro. Por tu gracia, por tu amor, voy cambiando. Y se tiene que hacer real, por supuesto. No hay peor cosa que nos estén recordando nuestros errores y no poder olvidarnos o no poder pasar página. Estábamos leyendo con Isabel estos días el testimonio, un relato de un hombre que cuando tenía 18 años, en una noche en Estados Unidos, salió de fiesta, se emborrachó y mató a una chica, la atropelló. Entonces, la familia, como parte del pago, porque fue indemnizado con, no sé si eran $300,000, una cosa así. La familia lo único que pidió es que tenía que enviar un cheque de $1 cada semana a una fundación, víctimas precisamente de accidentes de tráfico. Esa era la condena que había, además de la cárcel, los años de cárcel que le tocaba, era cadena perpetua, ¿no?
Pero cada semana tenía que enviar un cheque de $1. Y entonces el juez lo tuvo que citar como 4 o 5 veces porque no lo hacía. Y entonces el hombre le dijo al juez, dice, señor juez, dice, lo firmo todo si tengo el dinero, todo a la vez. Dice, usted no sabe lo que es que cada semana recuerdo lo que hice. No paso página. Toda mi vida hasta el final voy a tener que estar recordando como condena lo que hice. Imaginaros que alguien os esté acusando todo el tiempo. Dice que nosotros tenemos un acusador que es el enemigo. Y es el acusador de nuestros hermanos y está ahí, ves, no vales, no sirves, mira cómo te has equivocado, mira cómo le has hablado a tu mujer, mira cómo le has hablado a tu marido, mira cómo has hecho esto, mira cómo has cogido esto sin permiso, mira cómo... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando vengan hermanos, personas que van a venir en situación difícil, con vidas rotas, lejos de decirle, ves, eso te pasa por esto, o esto te ha pasado por esto, que puedan recibir amor. Luego ya entraremos a sanar las heridas y a decir por qué están así, ¿no? Pero que puedan venir a este lugar y recibir el perdón. Entrar a este lugar y sentir el perdón de Dios en sus vidas. Yo no sé si alguna vez te ha tocado conocer algún hermano que tiene esta idea, ¿no? De que todo sucede por nuestros errores. Yo tuve la desgracia de conocer a una hermana. Fue hermana, podría haber sido hermano, pero una hermana, todo lo malo que te sucedía era por algo que habías hecho. Y yo lo conté alguna vez. Se te rompía la nevera, era porque estabas en pecado. Te dolía el dedo pequeñito porque te lo habías golpeado con el sofá, la pata del sofá, era porque algo habías hecho mal. ¿Perdiste el autobús para ir a la iglesia? Eso porque estabas en pecado. Y decía, pero eso es pecado. Y yo como no se metía conmigo, no pasaba nada. Era en Andalucía, cuando estaba estudiando en Córdoba. Y siempre me tocaba más o menos, yo creo que el Señor para tratarme a mí, ¿no? Porque siempre me tocaba sentarme cerca de ella. Y para ella era todo pecado. Y un día que nos quedamos a comer en la iglesia, yo llevé perrito caliente, 2 perritos hot dog y una botellita de Coca-Cola. Y mira la mujer, y mira la marca, dice, eso está dedicado a los ídolos. Y Coca-Cola también, eso es del diablo. Y claro, yo ya me enfadé, porque digo, yo tenía un hambre y era una de dos, lo tiraba a la basura o tenía que discutir, y prefiero discutir. Le digo, no, hermana, claro. Le digo, hermana, yo escucho que usted a uno le dice, la otra vez fueron las patatas fritas que eran de una marca del diablo. Usted, digo, todo es del diablo. Dice, sí, es que Dios me ha dado el don de ver dónde está el diablo. Yo le digo, qué don más horrible, ¿verdad? Yo preferiría ver ángeles, ¿verdad? Decir, Señor, me has maldecido con un don de ver el diablo. Pero lo veía en el hot dog. Y yo digo, y en mí no, en ti no está, me decía. Y en aquel no está. Estaba en las patatas fritas siempre, en la tarta, en el hot dog, en la Coca-Cola. Sí. Y te hará acordar como a esas mamás que todo son súper protectoras. Y dice, no, eso caca. Eso no, eso caca. Y el niño va así, no sabe qué tocar, no puede tocar nada. Él cogería los caramelos del suelo, los chuparía, el chupachú, todo. No, todo caca.
Porque los religiosos son así. Y alguna vez yo he sido religioso también. Porque es más fácil, ¿verdad? Como dice Jesús, ver la pajilla, el puntito en el ojo del hermano y tú tienes aquí un pedazo y a ese no lo ves. Pero el Señor nos llama a ser libres de la condenación, a perdonar. Matrimonios, sepamos perdonar. Sepamos perdonar. No seamos orgullosos. Si viene tu esposa, tu marido, y se ha equivocado y te dice, perdóname, no, es que te lo he dicho, yo te lo había dicho otra vez. No. Sí, está bien, no pasa nada. Pero la próxima vez escúchame. Si viene tu hijo, mirad, hace unas semanas, 2 semanas, me tocó cuidar a Giselle, mi nieta, 4 añitos. Y esto lo entenderéis los que sois papás y los que sois hijos también lo entenderéis. Yo la dejé después del desayuno, se quedó jugando en la cocina con sus animalitos y ella estaba ahí. Y yo estaba haciendo las cosas, recogiendo, y de repente escucho crash en la cocina. Y voy, un vaso roto, y me dice, bueno, yo no hice nada, el vaso se cayó solo. Abuelo, de verdad, ¿Vosotros pensáis que yo la odié por eso? Yo sabía que lo había roto ella. No pasa nada, recogemos. ¿Y sabéis una cosa? Algunos de los que estamos aquí hemos roto muchos platos y muchos vasos. Sí. Y algunos por la cara habéis roto vajillas enteras. Pero a Dios eso no le importa. Porque para Dios no son importantes los platos y los vasos. Lo importante eres tú y soy yo. Y a nuestros hijos se les van a caer platos, vasos, a pesar que muchas veces ten cuidado con el vaso que se te va a caer, se te va a romper. Ten cuidado con el vaso que se te va a romper. Ten cuidado con el crash. Va a pasar, ¿no? Bueno, nos ha pasado, ¿verdad? Pero es que Dios es igual con nosotros. No hagas esto. No mires esto, que ya sabes lo que pasa. No lo mires. No estés tanto tiempo viendo televisión. Y tal vez tienes ahí una pantalla, un plasma de 100 pulgadas ahí, ¿verdad? Y dices, qué bonito, estaré viendo todas las series que hay en el mundo. Y el Señor te dice, ten cuidado, no estés tanto tiempo, invierte tiempo también para orar, para leer la Biblia, para leer un libro, para escuchar alabanzas. El móvil, hace unos días estaba hablando con Natán, el móvil. Perdón si me llamas a veces y no contesto, a veces me dejo el teléfono en casa, adrede lo hago. Porque yo estoy hablando con Josué, tomándonos un cafecito, los dos hablando, y me suena el teléfono y yo, ¿sabés qué hacía? Perdón, Josué. Perdón, tengo que llamar a alguien. Y le dije a Isabel, no me siento bien a gusto así, porque yo he quedado con un amigo, con un hermano para hablar y escucharlo, y él se da cuenta, es decir, este pastor está hablando con 40 personas a la vez, que o me despertaba a la noche
Me despertaba a la noche, porque llega una edad, los que tenéis 50 años por ahí, sabéis que no, vamos al baño por la noche. Y el teléfono, claro, marcaba, ay, ¿quién me ha escrito? Mi hermano, ¿quién? Un hermano de la iglesia. Y a verlo. Dije, no. No estoy diciendo que tú tengas el mismo problema que yo. Lo tengo yo. Y yo tengo que solucionarlo. Cuando oro, apago el móvil ya. No leo la Biblia en el móvil ya, porque si no me sale el mensajito y ya lo contesto. Y Dios dirá, a ver, Jonathan, ¿me das 10 minutos de tu vida? De todo el día estás 10 minutos conmigo y encima te pones a contestar mensajes y eso que... Y Dios nos tiene que perdonar también en esto. Entonces perdonemos a los demás. Uno de las frases más importantes que tenemos en el Padre Nuestro es: perdona nuestras deudas, al igual que nosotros perdonamos a los que nos deben. Esto es algo recíproco. Yo perdono y el Señor me perdona. Yo no perdono, Dios no me perdona. Y a veces es difícil perdonar. A veces es difícil perdonar, sobre todo cuando tenemos que perdonar a personas que nos han hecho daño. Y hermanos, la gracia de Dios también se ve en el perdón. En el perdón. Hijos, perdonar a vuestros padres cuando se equivoquen, porque nos equivocamos, a veces tomamos decisiones erróneas. Esposas, perdonar a vuestros maridos cuando se equivocan. Maridos, perdonad a vuestras mujeres cuando nos equivocamos. Y así. No tener el orgullo de decir, no, yo no me equivoco, Yo no me equivoco nunca. ¿Te has encontrado con alguna persona así que dice, yo equivocarme? No puede ser. No, yo equivocarme, no, que va. Pero has hecho mal, no. Imposible. Qué bien, ¿no? Da la sensación de que es como el joven rico. ¿Se acuerdan cuando se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, ya sabes, los mandamientos. Y dice, no, pero eso yo ya lo he hecho desde jovencito, ya lo estoy haciendo. Era justo. No necesitaba a Jesús. Era más justo que Jesús. Y luego cuando Jesús pica un poquito ya te das cuenta que no era tal como decía, ¿no? Porque aparte de mentiroso tenía el problema del dinero. No seamos orgullosos y reconozcamos nuestro error. Y sobre todo delante del Señor. Porque cuando estamos viviendo la gracia de Dios, hay perdón. Y el siguiente, ¿cuál es? Donde está la gracia de Dios hay amor, eso es. Muy bien. El amor, bueno, lo que es la salvación, el perdón y el amor va todo junto. No podemos dividirlo, no podemos quitar uno. Van todos juntos. Y el amor es muy importante porque la gracia de Dios, primero porque Dios es amor. Dios es amor. Y Dios nos ayuda a amar incluso a personas que no se merecen nuestro amor. Personas que nos insultan, nos critican. Y el amor nos hace olvidar cosas. Porque el ser humano, volviendo un poquito al perdón, el ser humano nos cuesta mucho perdonar y olvidar. Nos cuesta mucho. Y os ha pasado seguramente, ¿no? Estar con alguien y... Mira, ahí viene Antonio. No mires. Ahí viene Antonio. ¿Qué Antonio? ¡Antonio!
El que, sí, ese Antonio. Algo que hizo hace 40 años, pero nos acordamos nosotros. David escribió 78 salmos hermosos, pero nos acordamos de su pecado. Y no, a nosotros no nos afecta nada, pero nos acordamos. Y decimos, sí, pero pecó, ¿eh? ¿Por qué nos excusamos nosotros, no? Nos cuesta olvidar. Intentemos olvidar. Yo sé que es imposible, pero intentemos que la persona a la que perdonamos no recordarle el pasado. No, que tú te equivocaste, tú fallaste. Hace unos años atrás me dijo Isabel, me gustaría ver una serie muy bonita. Dice, es una detective que tiene memoria visual y ayuda a la policía a resolver los casos. Y ella, la detective, era una serie sana, pero yo la dejé de ver, no podía, imaginaros. Ella entra a un sitio y se acordaba ya de todo. Pero no solamente en ese momento, sino lo que vio hace 15 años, 16 años. Entonces, claro, no tenía marido, no tenía porque le recordaba todo lo que había hecho. No, es que tú me robaste un plátano en 1913, me cogiste el plátano, el yogur que yo había dejado. Claro, se lo sacaba en cara y hasta vivía sola. Pero cuando hay amor, uno perdona. Uno perdona. Y yo me estoy dando cuenta, los que sois abuelos, Manolo, Alejo, ahora que tiene una nieta pequeñita, que puede venir y pegarte una patada. Si era mi hijo cuando era pequeño le daba 2 sopapos, pero ¿qué me pegas una patada, niño? Porque claro, los niños, viste que juegan mucho y a veces nos pegan en sitios difíciles sin darse cuenta, ¿no? Y uno tiene que tener paciencia, pero viene mi nieta y a veces me pega y yo, pero no le digo nada, la quiero de una manera especial. Uno cambia con el tiempo también. Uno cambia. Y porque hay amor. Y es curioso que a veces tratamos peor a los que tenemos más cerca que a los que no conocemos de nada. Respetamos más a los que no conocemos de nada. Vamos a la panadería y viene una señora y le decimos, no, pase usted, por favor. Aunque quede una barra de pan y sabes que la va a coger y te queda sin pan. No pasa nada, señora. Pero vamos a casa y viene tu mujer y te dice, ¡ay, he cogido el trocito que... ¿Cómo se te ocurre que ese era mi trocito? Lo había guardado. Digo, pero Señor, ¿cómo puede ser? El amor nos ayuda. Cubrir todas esas cosas, los errores, porque el amor todo lo soporta, todo lo aguanta. Ya para terminar, mis abuelos vivían en una ciudad que se llama Santa Fe. Está como a unos 300 kilómetros de Buenos Aires. Y pasó un circo una vez. Y el circo, una tormenta, hubo una inundación y el circo se rompió todo, la carpa, todo, los animales salieron desperdigados todos. Y vino el comisario que era amigo de mi abuelo y le dijo, mira, tenemos un chimpancé que está ahí, una mona, que hace gracias y no sabemos qué hacer, nos da mucha pena sacrificarla. Y entonces, fue a decirle a mi abuela, que era una mujer que le gustaban mucho los animales, y le dijeron, mira, ¿te gustaría tener la chimpancé? Te la damos. Y entonces mi abuela fue a hablar con mi abuelo. Mi abuelo, un italiano muy estricto, le dice, Giuseppe, que nos han regalado una chimpancé, una mona. Y dice, una mona, pero dice que mi abuelo le dijo, ¿y qué come la mona? Dice, lo mismo que nosotros. ¿Y dónde va a estar? Aquí con nosotros. Y dice que mi abuelo le dijo, ¿y el olor?
¿Qué pasa con el olor? Y mi abuela le dijo, no te preocupes, ella se acostumbrará a tu olor. Así es que 12 años tuvieron a la mona. Cuando hay amor se soporta todo. Cuando no hay amor, hasta lo mínimo nos hace mal. Por eso yo os animo a que como Bernabé podamos ver y aprender a ver la gracia de Dios. Las cosas buenas en los demás. No, es que los turcos son esto o aquello, es que comen esto o que... No. Bernabé supo discernir lo bueno de Dios en ese lugar. Habría cosas malas, por supuesto. Si al fin y al cabo lo peor, eso lo hemos hablado alguna vez con Josué, lo peor de Cambrils y de Miami está aquí dentro de la iglesia. Somos lo peor, hermano, que somos los que realmente nos consideramos pecadores y sucios. Y el Señor ha venido por nosotros. Por nosotros ha venido el Señor. Los demás están sanos. Dicen, no, yo no necesito a Dios, yo estoy bien, mi vida está bien. Nosotros no, estamos aquí porque reconocemos que necesitamos a Dios. Abre los ojos espirituales para poder ver la gracia de Dios en los que nos rodean, en un sitio. Señor, permítenos en este tiempo ver tu gracia en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Perdona si solamente hemos visto las partes negativas o no las partes buenas. Que podamos ver tu gracia, al igual que lo hizo Bernabé. Y él podía ver tu gracia porque él había experimentado tu gracia. Él experimentó la salvación, el perdón, el amor. Y supo darlo a otros y verlo en otros. Ayúdanos a ser como Él en esto. Poder ver en otros el amor, el perdón. Ver tu obra, cómo tú estás obrando en otros hermanos. Ver cómo están creciendo. Cómo su vida está cambiando. Aún en los más jovencitos, en los pequeñitos. Valorarlos. Te doy gracias, Señor, porque tú estás levantando hombres y mujeres de gracia, experimentados en la gracia de Dios, que saben amar, saben perdonar, saben integrar, saben llevar las cargas de los otros. Y danos tu favor en este tiempo, necesitamos. En un mundo tan difícil, tan adverso a lo que es el reino de Dios, podamos nosotros ser luz y sal allí donde estamos. Mostrar la gracia de Dios que es nuestra forma de hablar, de comportarnos, de vestirnos, de tratar a los demás, de conducir, de trabajar. Ayúdanos. Oramos también, Señor, por todos los hermanos que están pasando momentos de dificultad. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Oramos por Emilia, oramos por Pedro, por William, por los hermanos que están con enfermedad, pero también pasando lucha, desánimo, pruebas. Abre puertas económicas, abre puertas laborales. Tal vez hay hermanos que están buscando un piso. Señor, tú eres el Dios de los milagros, que tú abres puertas donde no las hay. Y también te pedimos que cierres aquellas que no son tuyas, que no son de bendición, que son para perdición nuestra. Y tu nombre sea exaltado y glorificado en cada uno de nosotros. Que esta semana sea una semana de victoria, donde podamos ver tu gloria, tu poder, Señor. Y tú seas exaltado, glorificado, Señor. Gracias. Gracias te damos por tu amor y tu cariño. En el nombre de Jesús. Amén.